Buenas noches, queridos amigos, desde donde quiera que nos vean. Para nosotros es una gran alegría reencontrarnos en este estudio del Libro de los Espíritus hoy para tratar las conclusiones, ¿no? Las conclusiones a que llegó el maestro Allan Kardec luego de todo este trabajo tan bonito, tan iluminado, de tanta asistencia que tuvo para empezar la codificación de la doctrina espiritista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar siempre agradeciendo la sintonía de todos ustedes, los que nos ven en vivo y los que nos verán retransmitidos luego a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube, pidiendo como siempre la asistencia de Dios, de los buenos espíritus, para que nos abran los canales de la mente y sobre todo el corazón para entender y más que entender, poner en práctica todos estos conocimientos, ¿no? Y toda esta tarea titánica que el maestro Allan Kardec bien llevó a cabo para beneficio de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar, ¿no? Y para los que tienen el libro de los espíritus, para los que lo han hojeado, luego de este último tema, ¿no? Y de esta comunicación del espíritu de San Luis, el maestro Allan Kardec hace unas conclusiones, ¿no? Que no es más que un pequeño resumen de cada uno de los puntos que, que ya se trataron, ¿no? Entonces, él viene a desglosar o a explicar lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Pero siempre el maestro Kardec con esa capacidad de síntesis, ¿no? De decir tantas cosas en pocas palabras, ¿no? Y es lo que vamos a revisar hoy, ¿no? No vamos a tratar todo el punto de las conclusiones porque sería un poco extenso, pero sí vamos a sacar con pinza algunas de las frases, algunas de las oraciones que consideramos son de mayor relevancia, ¿no? Para este estudio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer punto. Y en esto, el maestro Allan Kardec, siempre vamos a comenzar con estos tres puntitos porque ya el tema se viene desarrollando en cada una de estas conclusiones, ¿no? Entonces, vamos a extraer un poco, pero siempre de manera textual, las palabras que el maestro Allan Kardec está diciendo, ¿no? La idea principal que él está exponiendo, ¿no? Entonces, en este primer punto de la conclusión, el maestro dice textualmente así, ¿no? El que solo conoce del espiritismo, el movimiento de las mesas, no ve en él más que una diversión, un pasatiempo social, y no comprende que ese fenómeno tan sencillo y tan vulgar, conocido de la antigüedad y aún de pueblos semisalvajes, pueda relacionarse con las más graves cuestiones de orden social. En efecto, para el observador superficial, ¿qué relación puede tener con la moral y con el porvenir de la humanidad una mesa que gira? Sabed que de esa mesa que gira y provoca vuestra desdeñosa sonrisa, ha salido toda una ciencia y la solución de los problemas que ninguna filosofía ha podido resolver aún. Hago un llamado a todos los adversarios de buena fe y le ruego encarecidamente a que digan si han tomado el trabajo de estudiar lo que critican. Entonces vemos cómo este pensamiento sigue tan vigente, ¿no? Porque el maestro Allan Kardec hace esa reflexión y dice, ¿quién hubiese podido pensar, él que llegó como un observador a todas estas reuniones mediúnicas, toda esta moda que había en América y en Europa, de las sillas parlantes, de las personas que se reunían en un salón y ponían las manos en las mesas y tenían ese movimiento? Bueno, ¿quién podía pensar que de todo esto, de todo este movimiento, de todo esta moda, iba a salir un cuerpo doctrinario tan filosófico, ¿no? Tan moderno y tan actual? Entonces, lo que el maestro nos llama aquí en esta reflexión, primero es a las personas que los desdeñan, ¿no? Como él, porque él llegó de manera escéptica, ¿no? Y llegó a la conclusión, como ya lo vimos, que todo efecto inteligente debería tener una causa inteligente, ¿no? Y que esa mesa no se movía por casualidad. Cuando él le empezó a hacer preguntas un poco más incisivas, preguntas más lógicas, pues las respuestas fueron más lógicas. Y de ahí se formó todo este cuerpo doctrinal, ¿no? Y entonces con esta última frase, donde él hace un llamado a los adversarios de buena fe y le ruega encarecidamente
que digan si se han tomado el trabajo de estudiar lo que critican. Esto sigue tan vigente, ¿no? Porque lamentablemente, con respecto al espiritismo, hay una especie de bloqueo comunicacional, ¿no? Hay una especie de bloqueo, este, en todos los sentidos. Cuando uno dice que es espírita o que estudia el espiritismo, la gente se imagina que uno mata animales o trata con tabacos y con una cantidad de cosas que está muy lejos de lo que realmente es la filosofía espírita, ¿no? Por eso es que el propio Kardec recomienda y nosotros recomendamos encarecidamente igual que él, ¿no? A las personas que critican sin conocer el espiritismo, pues que de buena fe se tomen los minutos de revisar los postulados básicos del espiritismo, ¿no? Para que de algún modo se den cuenta y se sorprendan y tengan esa luz que es para todos, ¿no? Que no es para unos pocos, sino para todos, ¿no? Entonces, esta es la primera, el primer punto que el maestro Allan Kardec trata en la conclusión y que nosotros hemos querido rescatar porque nos parece que sigue de una manera tan actualizada, ¿no? Tal vez no toda esta moda de las mesas parlantes y de todo esto, porque bueno, son otros tiempos, ¿no? Y ya esto quedó atrás, pero sí, sobre todo esta parte de las personas que critican la doctrina, ¿no? Que sin saber de qué se trata, inmediatamente satanizan la doctrina o dicen que uno está haciendo cosas malas y se niegan rotundamente a primera, ¿no? Simplemente cuando uno va en la calle y lleva el libro de los espíritus en la mano, ¿no? Ya la gente se imagina otra cosa, ¿no? Y está muy lejos de lo que realmente es el espiritismo, ¿no? Entonces, en el segundo punto, en la segunda lámina, en la segunda conclusión, el maestro Allan Kardec rescata lo siguiente, ¿no? Nos dice así: el espiritismo es el más terrible antagonista del materialismo. No es de extrañar que tenga a los materialistas por adversarios, pero como el materialismo es una doctrina que mal se atreven a confesar sus partidarios, prueba de que los que la profesan no se creen muy fuertes y que están dominados por su conciencia, se cubre con el manto de la razón y de la ciencia. Y cosa rara, los más escépticos hablan incluso en nombre de la religión que no conocen y que no comprenden mejor que el espiritismo. Su punto de vista es, sobre todo, lo maravilloso y lo sobrenatural que no admiten. Ahora bien, estando el espiritismo fundado en lo maravilloso, según ellos, no puede ser más que una suposición ridícula. No reflexionan que haciendo sin restricciones un juicio a lo maravilloso y lo sobrenatural, lo hacen también a la religión. En efecto, la religión está fundada en la revelación y los milagros. ¿Y qué es la revelación sino comunicaciones extrahumanas? Todos los autores sagrados, desde Moisés, han hablado de esas especies de comunicaciones. Entonces vemos como el maestro Allan Kardec lo primero que resalta es eso, ¿no? Que el espiritismo es el más terrible antagonista del materialismo. Y eso se mantiene hasta estos días, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que solo viven para lo material, que su sentido de la vida solo está en las cosas que pueden ver, que pueden tocar. Si no veo, no lo creo. Y como creen que lamentablemente que la vida es una sola y que no hay más allá, que no se va a rendir cuenta de todo esto, por supuesto que estas ideas, sobre todo cuando las personas son de una moral, si se quiere, un poco atrasada, un poco desviada, ¿no? Entonces, esta idea del espiritismo, pues le resulta antagónica, ¿no? Es como que si usted le dijera a un político que está acostumbrado a robar del enario público que no se va a quedar allí, ¿no? Que las consecuencias, que las cosas buenas o malas sí van a tener repercusión en él, ¿no? Si es un espíritu que no está dispuesto a soltar esta parte material, por supuesto que su primera visión va a ser de rechazo, ¿no? Incluso nos dicen, bueno, que caen en toda esta parte filosófica de las ciencias, buscando o rebuscar muchas, sustentar muchas de sus teorías, ¿no? Incluso hablan de la religión, que muchas veces ni siquiera dominan bien, ¿no? Y entonces ponen como que si el espiritismo está basado en milagros y en revelaciones, y precisamente por no estudiarlo, no entienden
que todas estas son leyes naturales, ¿no? Incluso el maestro Allan Kardec lo compara con las religiones, ¿no? Y dice que aún las religiones están basadas en leyes naturales, pero que nosotros desconocíamos. Y pone como ejemplo Moisés, ¿no? Desde que Moisés va y recibe los mandamientos, las tablas de la ley, han habido esa especie de comunicaciones. Incluso si recordamos los profetas, pues, que un profeta no es más que un medium, ¿no? Entonces vemos como todas estas cosas que no se han entendido, que precisamente son las cosas que el espiritismo viene a aclarar, tienen su razón de ser, ¿no? Y entonces muchas de las personas que se apalancan en la religión, ¿no? Pues no se ha entendido todavía que todas estas comunicaciones de algún modo han sido comunicaciones mediúmnicas, que todos estos profetas, todos estos apóstoles, todos estos grandes misioneros, de cada una de las religiones que imperan en el mundo, han tenido ese contacto con el mundo espiritual y se han basado en estas leyes, ¿no? Lo otro que dice el maestro Lancard en este punto es, todos los fenómenos espíritas, sin excepción, son consecuencias de leyes generales y revelan una de las potencias de la naturaleza, poder desconocido o mejor dicho, incomprendido hasta aquí, pero que la observación demuestra que está en el orden de las cosas. Los que lo atacan al respecto es porque no lo conocen, y aunque fuesen ellos los hombres más sabios, les diríamos, si vuestra ciencia que tantas cosas os ha enseñado, no os enseñó que es infinito el dominio de la naturaleza, no sois más que sabios a medias. Entonces, de ahí viene toda esta frase de estos grandes filósofos griegos, ¿no? De Sócrates, donde decía que él solo sabe, o yo solo sé que no sé nada, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que estos conocimientos el ser humano empieza a comprenderlos, se da cuenta que es tan poco lo que sabe y que es tan importante, pero que todavía falta tanto por descubrir, ¿no? Entonces, como decía el filósofo, lo que conocemos es una gota y lo que desconocemos es un mar, ¿no? Entonces, de todos estos conocimientos que los científicos tanto se jactan de tener, de todas estas cosas, pues en realidad es que se sabe muy poco, ¿no? Y los fenómenos espíritas, lo primero que dicen los propios espíritus es que son leyes naturales. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta para que se desbloquee toda esta mistificación, ¿no? Y todas estas cosas que se hacen de chupercería, donde muchas veces se enreda a la gente, trata de engañársele a la gente o se busca hacer caer a los incautos con la buena voluntad de la persona, ¿no? Y esto aplica en todos los sentidos de las religiones, ¿no? Y en muchos aspectos. Por eso es que cuando los espíritus ponen el punto sobre la mesa y dice que estos fenómenos son consecuencias de leyes generales y que son potencias de la naturaleza, pues es así. Y es lo que los propios espíritus se encargaron de explicar, colocando los puntos sobre las i, diciendo explicando lo que es la mediunidad, explicando lo que es el mundo de los espíritus, lo que es la reencarnación, lo que es la pluralidad de mundos habitados, lo que es la ley de causa y efecto. Todo esto tiene su razón y tiene su explicación, y es lo que los espíritus se encargaron de decir durante todo el libro, y lo que el maestro Allan Kardec recalca, ¿no? Entonces tengamos eso siempre en cuenta. El tercer punto que el maestro Allan Kardec rescata, o que podemos rescatar de la conclusión de la número 3, es lo siguiente. El espiritismo estimula la fe en el futuro, levanta los ánimos abatidos y hace que se soporten con resignación las vicisitudes de la vida. ¿Osarías llamar a eso un mal? Dos doctrinas se confrontan, una que niega el futuro, otra que lo proclama y lo prueba. Una que no niega nada, otra que lo explica todo y para ello recurre a la razón. Una es la consagración del egoísmo, la otra da base a la justicia, a la caridad y al amor, a los semejantes. La primera solo muestra el presente y aniquila toda esperanza. La segunda consuela y muestra el vasto campo del futuro. ¿Cuál es más pernicioso? Entonces aquí el maestro Allan Kardec reflexiona, ¿no? Y pone, por eso es que el espiritismo es el consolador prometido, dicho por los propios espíritus, ¿no? Y parte de lo que el maestro Jesús nos dijo, ¿no?
que él no lo había podido decir todo, pero que en su tiempo iba a mandar a su mensajero, al Espíritu de verdad, que iba a refrescar y iba a decir las cosas que él no pudo decir, ¿no? Entonces, cuando el propio Allan Kardec dice que el espiritismo estimula la fe en el futuro y que levanta los ánimos de de los abatidos, hace que se soporten con resignación las vicisitudes de la vida. Y esta es una de las principales funciones de por qué el espiritismo ha llegado al mundo en el tiempo estipulado, ¿no? Porque da esa resignación, ¿no? Sabemos que este es un mundo de expiación y prueba, como los propios espíritus lo han dicho, y que vamos a necesariamente tener que pasar por cosas, ¿no? Pero los propios espíritus nos dicen que con este conocimiento vamos a tener esa fe en el futuro, ¿no? Ya no es una fe ciega, se convierte, como nos dijeron los propios espíritus en el libro, en una fe razonada, porque el espíritu sabe y entiende por qué está aquí, por qué de sus padecimientos, por qué sufre, qué es lo que viene a buscar en su existencia, por qué o mejor dicho, aclara el porqué de tantas cosas, ¿no? ¿Por qué yo reencarné en determinado país, con determinada familia? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis padres? Al espíritu tener todos estos conocimientos, por supuesto que la vida se hace más llevadera, ¿no? Y ese estímulo de la fe en el futuro le levanta los ánimos, ¿no? Porque le dice que sus penas no son eternas, que los padecimientos que él está viviendo tienen su causa antes de esta existencia y que del modo en que él se comporte va a ser su vida futura, de las cosas que él logre saldar y logre conquistar, cada una de las virtudes que él obtenga en esta vida y en sus próximas vidas van a repercutir en él mismo y va a poder ser más feliz, ¿no? Por eso es que dice que una de la consagración del egoísmo, la otra da base a la justicia, a la caridad y al amor a los semejantes, porque viene esa comparación, ¿no? Donde dice que estas doctrinas materialistas, donde aparentemente todo llega a nada, ¿no? Que cuando uno se muere, pues todo queda allí. Allí viene esa consagración del egoísmo. ¿Por qué? Porque si yo en mi concepto digo que solamente tengo una vida, que es lo que se dice en la mayoría de las filosofías, en la mayoría de las religiones, ¿no? Que solo tenemos una vida. Por supuesto que esa vida va a ser muchas veces consagrada al egoísmo, porque el espíritu o la persona que está en esa vida, que tiene ese concepto tan limitado, él va a decir, bueno, si yo tengo esta vida y solo voy a vivir cuando mucho, 80 años, 90 años, y de esos la mayoría del tiempo, vamos a suponer 60 años, lo voy a vivir de manera, vamos a decir, fructífera, que el cuerpo todavía me va a responder y todo esto, pues yo voy a tratar de vivir al máximo. Entonces, no les importa llevarse por el medio a tantas personas ni hacer tantas cosas malas, porque supuestamente su vida, cuando se muera, va a llegar hasta allí. Entonces viene este pensamiento egoísta porque de algún modo no se le abre la mente, no se le abre el sentido de que somos espíritus eternos. Y es lo que los propios espíritus nos lo dicen. Por eso es que los propios espíritus decían que el espiritismo mató la muerte, ¿no? Entonces, cuando se entiende que somos inmortales, pues la vida se ve desde otro punto de vista, ¿no? Y es donde vienen estas comparaciones, ¿no? Porque dice que la primera aniquila toda esperanza. Y es así, vienen todos estos dolores cuando las personas pierden a un familiar que dice, bueno, caramba, ¿será que todo esto quedó aquí? Todo esto quedó en la nada. Se mata toda esperanza, mientras la segunda consuela y muestra el vasto campo del futuro. Entonces, esto es algo que es tan importante que las personas lo sepan en este mundo material, ¿no? Porque, y ya los espíritus nos lo decían, ¿no? Ahorra tanto sufrimiento, tanta turbación en el mundo espiritual, tanto despertar de una manera violenta, ¿no? Porque como dicen los propios espíritus, la primera sorpresa que se llevan las personas, muchas personas cuando se mueren, es saber que continúan vivas, ¿no? Y que están arrastrando el peso de sus malas decisiones, ¿no? De esa consagración al egoísmo, porque creer que la justicia de Dios es como la de los hombres, ¿no? Y que las cosas que nosotros hacemos, buenas o malas, no van a tener consecuencias. Y pues los espíritus aclaran que sí van a tener consecuencias, pero nos muestra ese vasto futuro, ¿no? Otra cosa que dice el maestro Allan Kardec en este punto, en esta conclusión número 3, es la siguiente. Con la creencia de que todo termina con la vida, con semejante creencia, solo una máxima es racional. Cada uno para sí, es lo que decíamos.
Si yo creo que solo tengo una existencia, pues yo solamente vivo para mí, egoístamente. Las ideas de fraternidad, de conciencia, de deber, de humanidad y hasta de progreso no son más que palabras vanas. Oh, vosotros que proclamáis semejantes doctrinas, no sabéis todo el mal que hacéis a la sociedad, ni de cuántos crímenes asumís la responsabilidad. Pero, ¿qué hablo de responsabilidad? Para el escéptico no existe responsabilidad, pues solo a la materia rinde tributo. Entonces vemos como el propio maestro Allan Kardec, ya después de haber codificado todo el libro de los espíritus, llega a esta conclusión, ¿no? Donde dice que cómo es difícil que alguien tenga estas ideas de fraternidad, de deber, de humanidad, si solo cree en una sola vida, en una sola existencia, ¿no? ¿Por qué? Por esto mismo, porque es muy limitado. Entonces dice y llama a la reflexión que las personas que proclaman esta doctrina y sobre todo aún sabiendo que sí hay algo más allá, ¿no? Que no saben el mal que le hacen a la sociedad y cuántos crímenes se asumen. Y es así. ¿Por qué? Porque si las personas tuvieran este concepto, estos conceptos básicos, el mundo sería distinto, ¿no? Si nosotros supiésemos que las cosas buenas o malas que hacemos van a repercutir en nosotros mismos y en los demás, ¿cuántas obsesiones nos ahorraríamos? ¿Cuántas vidas de sufrimiento, de dolor, de expiación, pues nos quitaríamos de encima? Pero como este conocimiento está sesgado y hay una especie de bloqueo comunicacional, pues las personas no llega el conocimiento completo, ¿no? Por eso es que dice el maestro Alcalde hace esa reflexión tan dura y él mismo hace esa exclamación, ¿no? ¿Qué hablo de responsabilidad para el escéptico? O para el escéptico no existe responsabilidad, pues solo a la materia rinde tributo. Y es así, cuando las personas que tienen estos conocimientos y uno les va a hablar de otras cosas, pues muchas veces no quieren aceptarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren asumir la responsabilidad. Y ese es parte del objetivo de estas encarnaciones, que nosotros de una vez por todas asumamos nuestra responsabilidad que tenemos como espíritu, no con los demás, sino con nosotros mismos, con nuestro propio progreso, asumir la responsabilidad como espíritu y decir, bueno, mira, todas las cosas que me pasan en esta encarnación, Dios, ya vimos en las primeras preguntas que es soberanamente justo y soberanamente bueno. Quiere decir que las cosas que a mí me pasan en esta encarnación, cuando yo no le encuentro un sentido, es porque tienen que tener una causa y esa causa viene antes del nacimiento. Entonces yo asumo mi responsabilidad como espíritu y trato de resarcir todas las cosas o las cosas que por intuición, por el velo de la encarnación, pero por la intuición, yo sé que he cometido porque, como repetimos, Dios es soberanamente justo y soberanamente bueno. En el punto número 4 de la conclusión, el maestro Lancashire rescata lo siguiente, ¿no? El progreso de la humanidad tiene su principio en la aplicación de la ley de justicia, de amor y de caridad. Esta ley está fundada en la certeza del porvenir. Quitad esa certeza y quitaréis aquella su piedra fundamental. De esa ley derivan todas las otras, porque contiene todas las condiciones de la felicidad del hombre, y solo ella puede curar las llagas de la sociedad. Recordemos cuando vimos las leyes morales, donde en un punto el maestro preguntaba que de todas estas leyes morales, ¿cuál era la más importante? Y los espíritus contestaban tajantemente, la ley de justicia, de amor y caridad. Entonces el maestro Allan Kardec con esta respuesta que los espíritus le dieron en el tercer libro, ¿no? En la tercera parte del libro de los espíritus, la rescata nuevamente y ya con todo ese análisis nos dice tajantemente, ¿no? Que allí está el progreso de la humanidad, ¿no? En esta ley está fundamental el porvenir de la humanidad y va a ser así, porque los espíritus que van a hacer el grado para quedarse en este globo, en este mundo tierra que hoy está tan convulsionado, son los espíritus que hayan empezado a aplicar en sí mismos y en los demás esta ley de justicia, de amor y caridad, ¿no? Entonces nos dice que allí, que en esto contiene toda la felicidad del hombre y solo ella puede curar las llagas de la sociedad. Ya los espíritus desglosaron este tema, ¿no? Cuando hablaron precisamente de esta ley, pero indudablemente es así. Imagínense que todos los habitantes de esta tierra
apliquemos esa ley de justicia, de amor y caridad, ¿no? Por supuesto que el mundo va a dar ese salto del mundo de expiación y prueba a ese mundo regenerado, ¿no? Y como el maestro Allan Kardec dice tajantemente, solo ella puede curar las llagas de la sociedad, que esas llagas los espíritus ya no las nombraron, no son más que el orgullo y el egoísmo. Y ellos, detrás de todas las faltas que tiene la humanidad, se esconden estas dos cosas, estas dos llagas fundamentales, el orgullo y el egoísmo. Y lo que va a combatir ese orgullo y ese egoísmo es aplicar esta ley de justicia, de amor y caridad. Dice el maestro Allan Kardec, continúa, si una aplicación parcial e incompleta produce un bien real, ¿qué no será cuando ella venga a ser la base de todas las instituciones sociales? Entonces nos dice que nosotros, aún imperfectos como somos, en la medida que apliquemos esta ley de justicia, de amor y caridad, aunque sea parcial, ya se produce un bien. Entonces, él nos llama a la reflexión y nos dice, ¿qué pasará cuando toda la humanidad, cuando todas las instituciones sociales funcionen bajo esta premisa, ¿no? Imagínense cómo funcionarían los entes gubernamentales, cómo funcionarían las instituciones privadas, cómo funcionarían las instituciones sociales, los hospitales, las penitenciarías, si los espíritus encarnados aplicasen esta ley de justicia, de amor y de caridad, ¿no? Eso es lo que el maestro nos llama y esto va a pasar. Y esto va a pasar porque la evolución no da saltos, pero se cumple. Lo único que los espíritus que no quieran aplicar o que no quieran vivir en esta ley, en esta aplicación de la ley de justicia, de amor y caridad, pues va a ir a una situación, como los propios espíritus lo decían, que le permitan aprender a aplicar estas leyes, ¿no? Dice el maestro Lancardé también, el hombre quiere ser feliz y eso está en la naturaleza. Solo busca el progreso para aumentar la suma de su felicidad, sin la cual carecería éste de objeto. ¿Dónde estaría el progreso para él si este progreso no le hiciera mejorar de posición? Pero cuando posea la suma de los goces que le puede dar el progreso intelectual, se apercibirá que no tiene la felicidad completa. Reconocerá que esa felicidad es imposible sin la seguridad de las relaciones sociales, que solo la encontrará en el progreso moral. Por lo tanto, por la fuerza de las cosas, él mismo dirigirá el progreso hacia ese camino y el espiritismo le ofrecerá las más poderosas para alcanzar ese objetivo. Entonces, el maestro Allan Kardec nos dice, ya lo vimos en una de estas leyes, que es la ley del progreso y la ley del trabajo, ¿no? Nos dice que el hombre, por naturaleza, siempre va a buscar ser feliz, pero este concepto de felicidad todavía en nosotros está muy incompleto. Y nosotros siempre creemos que vamos a buscar la felicidad a través de cosas materiales, ¿no? Entonces nos dice que ese progreso, pues, poco a poco va a ir evolucionando, ¿no? Y luego vamos a buscar este progreso con la suma de un progreso intelectual, ¿no? Pero en algún momento el espíritu, sea en esta vida o en próximas vidas, se va a dar cuenta que no tiene la felicidad completa, que así sume tantas cosas materiales y así sume tanto intelecto. Si no progresa moralmente, esa felicidad va a estar incompleta. Y hacia allí él dirigirá el progreso, porque el espíritu, como decíamos anteriormente, el progreso, la evolución no da salto y cada uno va a tener su despertar, ¿no? Y a nadie le gusta sufrir eternamente. Por eso es que nuestro destino es ser espíritu puro. Ese es nuestro destino final y todos lo vamos a lograr, uno antes, uno después, pero ese es nuestro destino. En nosotros está que completemos ese ciclo de manera más corta o más larga, ¿no? A más corta, más felicidad y menos sufrimiento, ¿no? Entonces vemos lo importante que nos dice el maestro Allan Kardec de ese progreso moral, ¿no? Nos dice, está bien, persigue las cosas materiales y más si estamos en mundos encarnados, ya lo vimos en la ley del trabajo, ley del progreso, ¿no? Tenemos que cumplir con las leyes encarnadas, trabajar para ser útiles a la sociedad, instruirnos, es una de las leyes espíritas, instruidos y amados. Ya el maestro Allan Kardec nos lo decía. Pero por encima de todo esto, tiene que privar el progreso moral, esa mejoría, ¿no? Yo no hago nada con tener títulos en la pared,
de magíster, de maestrías, doctor en tal, y soy moralmente atrasado, ¿no? Quiere decir que solo lo que hice fue cosas materiales. Pero cuando el espíritu adquiere todas estas virtudes, todos estos progresos moral, es cuando realmente descubre la felicidad, ¿no? Que es esa felicidad que da la paz mental, esa felicidad que da la conciencia tranquila, esa felicidad que solamente da el compartir lo que uno tiene, ¿no? Entonces ahí sí, con todo ese progreso material y con todo ese progreso intelectual, podemos decir, Padre, con esta inteligencia que usted me dio, con mi trabajo, yo pude ayudar a por lo menos una persona a darle un plato de comida. Allí es donde el espíritu realmente conoce lo que es la felicidad y no cae en ese vacío que lo vemos comúnmente, ¿no? Donde supuestamente estas personas que son ricos, jóvenes y famosas, que aparentemente es el estándar más alto de felicidad que nos venden en el mundo material, estas personas están vacías, están quebradas, caen muchas veces en droga, en decepciones, porque supuestamente ellos son la suma de la felicidad y nos damos cuenta, ellos mismos se dan cuenta que son infelices. ¿Por qué? Porque esa felicidad siempre va acompañada de ese progreso moral y es lo que el maestro Allan Kardec nos dice en este punto de la conclusión número 4, ¿no? En la conclusión número 5, el maestro Allan Kardec, o podemos rescatar esta frase, ¿no? Una idea sin fundamento y carente de lógica no podría hacerse universal. El resultado justifica plenamente lo que tantas veces nos han dicho los espíritus. No os inquiete la oposición, pues todo lo que va contra vosotros se haga a favor vuestro redundará, y vuestros mayores adversarios servirán a vuestra causa, aunque sin quererlo. Contra la voluntad de Dios no podrá prevalecer la mala voluntad de los hombres. Entonces ya lo veíamos anteriormente, ¿no? Como por desconocimiento, hay todo este bloqueo comunicacional, ¿no? Pero yo siempre en este aspecto recuerdo mucho a Chico Xavier, ¿no? Porque yo admiro a Chico Xavier y creo que lo he dicho otras veces, no tanto por la capacidad mediúnica que tenía, que es fuera de lo común, ¿no? Sino por el sentido humano, ¿no? Y Chico pudo sumar tantas personas al espiritismo y pudo hacer tanto bien a la doctrina espírita por su forma de ser, ¿no? Y Chico fue atacado, como dicen los propios espíritus aquí, ¿no? Pero de ese ataque, él comportándose de manera digna, con ese sentido, con esa ley de justicia, amor y caridad, pudo conquistar tantas almas y tantos corazones y pudo hacer tanto bien a la doctrina y decir, esto es un espiritista. Esto, usted quiere saber cómo un verdadero espiritista, vea a Chico Xavier. Y esto es lo que dicen los espíritus, ¿no? Que es lo que decía muchas veces Francisco de Asís, que a veces es importante, o todo el tiempo es importante, llevar el evangelio o practicar el evangelio. Y algunas pocas veces es importante decirlo, ¿no? Más o menos parafraseando, pero lo que quería decir, que la práctica es más importante que cualquier palabra que nosotros hagamos, ¿no? Y es lo que los espíritus nos dicen, que no nos inquietemos con esa oposición, porque nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Y así va a ser. Si recordamos los primeros tiempos del cristianismo, ser cristiano era lo peor que había en el mundo. De hecho, a Jesús se le impone el castigo en la cruz como se le hacía a los peores criminales de la época. Y más adelante, los cristianos fueron perseguidos y fueron, bueno, se le pusieron tantas calumnias. Y vemos cómo el cristianismo después pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, algo inaudito, algo que nadie se hubiese imaginado, ¿no? Entonces, pongo esto como ejemplo, no por la parte religiosa, sino que los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre, ¿no? Y Kardec lo dice aquí, contra la voluntad de Dios no podrá prevalecer la mala voluntad de los hombres. Y él lo vivió ya en el auto de fe de Barcelona, ¿no? Cuando fueron quemados los libros espíritas allá en España y la gente, en vez de horrorizarse, pues querían ver qué era eso que estaban quemando, ¿no? Porque les daba curiosidad y sumó tanto adeptos al espiritismo
hasta estos días, ¿no? Y más en aquellos momentos, ¿no? Entonces, aquello que parecía que era malo resultó ser un bien para el espiritismo. Dice el maestro Allan Kardec en otra oración: por medio del espiritismo, la humanidad debe entrar en una nueva fase, la del progreso moral, que es la consecuencia inevitable. Entonces vemos cómo el maestro Allan Kardec siempre estuvo tan claro con toda esta parte moral, ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro Jesús lo decía, que si no se aplicaba todo eso que estaba en las escrituras, todo eso se convertía en letra muerta, ¿no? Y él decía, el evangelio es letra viva, porque hay que vivirlo. Entonces, de esto lo rescatamos de la propia doctrina espírita, ¿no? Conocimientos del espiritismo, hay mucho, pero lo importante es vivirlo y que no se quede en letra muerta, ¿no? Que es lo que el maestro Allan Kardec dice aquí. La consecuencia de todo este estudio del libro de los espíritus y de toda la codificación espírita siempre será el progreso moral, porque es una consecuencia inevitable. Claro, esto está siempre y cuando nosotros, aparte de entender la doctrina, la vivamos, tratemos de vivirla día a día. Eso es una ley casi que matemática, ¿no? Usted entendió el espiritismo y usted lo vive de manera cotidiana, usted va a progresar moralmente porque es una consecuencia inevitable. Y esto lo está diciendo el propio maestro Allan Kardec. Otra de las frases que dice Kardec: el desarrollo de esas ideas presenta tres periodos distintos. El primero es el de la curiosidad, provocada por la extrañeza de los fenómenos que se producen. El segundo es del razonamiento y de la filosofía. Y el tercero, el de la aplicación y de las consecuencias. Allí estamos muchos de las personas que llegan al espiritismo, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas muchas veces llegan primero por la curiosidad, ¿no? Por la extrañeza de los fenómenos, ¿no? Han tenido contacto con un medio, soñaron una cosa y alguien le descifró el sueño o les explicó el sueño, o le hicieron una oración o le dieron unos pases y esta persona siente extrañeza, ¿no? Siente curiosidad. Eso es, por decirlo de algún modo, el primer paso, ¿no? El segundo es el del razonamiento y de la filosofía, ¿no? Donde la persona empieza a estudiar la doctrina y empieza a razonar, empieza a encontrarse el mismo y empieza a tratar de entender todo esto que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Le empieza a encontrar sentido a todo lo que decían los filósofos griegos, a lo que decían los egipcios, empieza a conseguir maestros en todos lados y empieza esa conexión, ¿no? Entonces, por eso es que el maestro dice que es el segundo paso, ¿no? Porque la persona llega por curiosidad muchas veces a los centros espíritas, luego empieza este razonamiento y esta filosofía, ¿no? Del estudio, pero todavía es como más externo, ¿no? Sé cosas, le encuentro lógica, pero todavía no me la aplico, ¿no? Y nos dice el maestro Allan Kardec que la tercera fase fundamental es la aplicación y de las consecuencias, ¿no? Es cuando decíamos, como decíamos anteriormente, cuando todos estos conocimientos del libro de los espíritus no se convierten en letra muerta, ¿no? Y de toda la codificación, sino que la persona entra en esta tercera fase que muchas veces es la más difícil, ¿no? Que es la de la aplicación, que es la de realmente vivir dignamente como un espírita, ¿no? Porque es difícil, por eso es que el medium Raúl Teixeira lo decía, el espiritismo no es para el que quiera, sino para quien lo aguante. Y esto indudablemente es así, no porque sea extremadamente difícil. Los difíciles somos nosotros, que somos espíritus desviados, que estamos acostumbrados a vivir de la forma que nos gusta y no de la forma que debemos, ¿no? Entonces, cuando tratamos de aplicarnos todos estos conocimientos, empezamos a tener este choque, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces vienen, por poner un ejemplo, tus amigos que tanto te buscaban para irte a caer a palos, a cerveza o a hacer cualquier cosa, ya tú poco a poco te vas retrayendo, pero no porque seas más que ellos, sino que empiezas a ver el mundo de otra forma, de otro punto de vista. Entonces, como tú empiezas a tratar de vivir correctamente, por poner un ejemplo muy a la ligera, ¿no? Tienen estos amigos tuyos y por ese sentimiento que tienen hacia ti, porque muchas veces tú le hace falta, ellos empiezan a jalarte, ¿no? Empiezan a burlarse de ti y empieza esta situación que entra dentro de la aplicación, ¿no?
o por tratar de vivir dignamente y moralmente, pues a los ojos del mundo tú vas a ser tonto, ¿no? Porque tratas de pelear menos, tratas de discutir menos, eres una persona más paciente, más cariñosa. Entonces, al usted aplicarse esto, pues todo este choque por la misma incomprensión, pero los espíritus ya nos recalcan que es normal, pues, es normal en estas etapas evolutivas y el maestro Alan Kardec nos está diciendo, ¿no? Entonces, nosotros pasamos por estas etapas y Kardec la identificó. Primero viene la curiosidad de todo esto, de lo que significa el espiritismo. Voy a ver si es que ahí matan gallinas, qué es lo que hacen allí, si me pueden conseguir un trabajo, me pueden conseguir el amor, todas estas cosas que no es el espiritismo, pero de algún modo las personas vienen por esta extrañeza, ¿no? Luego viene la parte del razonamiento porque le parece lógico, ¿no? La filosofía. Y luego viene este tercer paso que es aplicarnos todos estos conocimientos en el día a día, ¿no? Dice el maestro Lacan en otra ocasión en este punto porque toca el punto más sensible del hombre, el de su felicidad, aún desde este mundo. Entonces vemos cómo el propio maestro Lacan dice que conocer el espiritismo es tan importante porque sí nos dice que podemos ser felices aún desde este mundo, ¿no? Y es cuando nosotros vemos todo este poco de espíritus que han sido llamados santos, pues. ¿Por qué? Porque han estado tan clara, ¿no? La vida se le ha presentado de manera tan clara que han logrado ser felices aún estando en este mundo, ¿no? Entonces es algo que es una por eso es que el espiritismo es el consolador prometido dicho por los propios espíritus, ¿no? Porque cuando uno tiene ese sentido universalista, de entender las cosas, que por qué está en el mundo le parece más bonito, ¿no? Entonces las personas pueden disfrutar de un amanecer como algo tan valioso, ¿no? Pueden disfrutar de la vida porque se entiende que estamos de paso y estamos para aprender y que no ese mundo material tan antagónico, tan fuerte, pasa a tener otra connotación, ¿no? Y entonces podemos ser felices aún desde este mundo, ¿no? Entonces es algo que por eso es que tenemos estos consuelos, ¿no? Cuando hay esas desencarnaciones, cuando se va un familiar nuestro, no es que se perdió en la nada, sino que tenemos esa convicción de que esa persona amada la vamos a volver a encontrar en el mundo espiritual y que vamos a seguir por ese camino juntos y que yo no me puedo quedar atrás porque si una persona amada mía fue una persona buena, él está evolucionando y yo también necesito evolucionar para estar a su mismo ritmo, ¿no? Entonces vemos como esa felicidad se descorre entre nosotros y entendemos las palabras de Jesús que muchas veces quedaron incompletas, ¿no? Entonces, todo este reino de Jesús, este reino del más allá, se entiende y logra ser desde aquí más llevadero, ¿no? Y nos dice que otro punto, otra frase en este quinto punto de la conclusión, las consecuencias del espiritismo son las de hacer mejores a los hombres y por lo tanto más felices por la práctica de la más pura moral evangélica, moral que se glorifica mucho, pero que se practica poco. Entonces vemos cómo el maestro Allan Kardec ya ve y compara incluso el espiritismo con otras filosofías, ¿no? Y nos dice, nos habla de la más pura moral evangélica, quitando todo el velo de la religión y todo el velo del sincretismo y del fanatismo, y nos habla de la más pura moral, que se glorificara y nos recalca que se glorifica mucho, pero que se practica poco. Hoy que estamos en miércoles santo, donde muchas iglesias de todo el mundo están llenas, se está hablando de la moral evangélica, pero ¿cuántas de las personas están realmente en capacidad o dispuestas a vivirlas, ¿no? A practicarlas? Por eso que el propio maestro Lacan dice que se glorifica mucho, pero que se practica poco. Entonces, nos dice que el espiritismo nos hace mejores personas porque nos explica y ya la persona tiene una fe razonada, ya no cree porque otro le diga o ya no cree por creer, ya cree por convicción, ya entiende que todas las cosas que hizo el Maestro Jesús no fueron milagros de la nada, ni todas esas palabras fueron vacías, entiende todas las cosas que de algún modo han pasado en el mundo, ¿no? Empieza a comprender esa filosofía desde Pitágoras, desde Platón, desde Sócrates, hasta los filósofos de las luces, hasta René Descartes, empieza
a englobar un todo y se empieza a dar cuenta que esta moral, que es la que pregona el espiritismo, es la que de algún modo le va a dar la llave de la felicidad a cada una de las personas que así lo vivan y lo practiquen. Por eso es que nos dice que es una consecuencia del espiritismo, pero no perdamos de vista estas palabras de Kardec, ¿no? No glorifiquemos tanto con las palabras y sí practiquemos bastante, ¿no? Más vale un espírita que se comporte como tal, que practique, a uno que diga que es espírita, pero que no haga las cosas como debe ser. Y esta enseñanza va para todos nosotros, porque pasamos a convertirnos como un Caifás, un Anán moderno, ¿no? Y esas palabras de Jesús cuando le decía al Sanedrín, que ni pasan ustedes ni dejan pasar a los demás, o que son como los sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero podridos por dentro, pues estas palabras siguen tan vigentes como en aquel tiempo y más aún para nosotros los espíritas, ¿no? En esta conclusión 5 también el maestro Allan Kardec sigue diciendo, ¿no? El espiritismo es fuerte porque se apoya en las mismas bases que la religión, Dios, el alma, las penas y las recompensas futuras. Sobre todo porque muestra esas penas y esas recompensas como consecuencias naturales de la vida terrestre y porque nada del cuadro que ofrece el porvenir puede ser negado por la más exigente razón. Vosotros cuya doctrina total consiste en la negación del futuro. ¿Qué compensación ofrecéis para los sufrimientos de este mundo? Vosotros os apoyáis en la incredulidad, él en la confianza en Dios. Mientras Él invita a los hombres a la felicidad, a la esperanza, a la verdadera fraternidad, vosotros le ofrecéis la nada como perspectiva y el egoísmo como consuelo. Él lo explica todo. Vosotros no explicáis nada. Él prueba con hechos y vosotros nada probáis. ¿Cómo queréis que se titubee entre las dos doctrinas? Entonces, vemos cómo el maestro Allan Kardec compara el espiritismo con muchas de las religiones dominantes en estos momentos, ¿no? Y nos dice, nosotros tenemos puntos en común. ¿Por qué? Porque nosotros nos apoyamos en Dios, en el alma, en las penas y en la recompensa futura, pero ya se explica, ya el espíritu entiende un porqué. No es que esa recompensa es, si hiciste mal, vas el río de azufre eternamente y vas a pagar durante la eternidad allí. Y si hiciste un bien, vas a las nubes a tocar arpa eternamente. No, los propios espíritus se han encargado de explicar en qué consiste esta recompensa y en estas penas futuras, ¿no? Y entonces nos dice que ofrecen estas otras corrientes filosóficas, sino la nada, como una perspectiva, ¿no? Y hasta un egoísmo como consuelo. Entonces, yo creo que esto es algo de las cosas más bonitas que tiene el espiritismo, sin caer en confrontación, ¿no? Lamentablemente, nuestros hermanos de muchas religiones están bloqueados a hablar estos temas, ¿no? Cuando uno les habla que somos energías, que somos espíritus, y le habla de esa sobrevivencia del espíritu y trata de explicarle que lo que vivieron las personas que ellos tantos admiran, lo que vivió un Pablo de Tarso, lo que vivieron los apóstoles, eran hechos mediúnicos y que ellos estaban claros en lo espiritual. Todas estas palabras de Jesús, pues ellos lamentablemente se auto restringen este conocimiento, pero la evolución no da saltos, pues, y ellos poco a poco irán despertando como hoy en día nosotros tenemos la dicha de tener estos conocimientos y que tal vez antes no lo teníamos y que desdeñamos y nos burlábamos de las personas que también trataron de explicarnos estos conocimientos. Así que mucha paciencia, mucha cordura y mucho amor y siempre lo que decía Kardec, siempre esa ley de justicia, amor y caridad presente en cada uno de nosotros, ¿no? En el punto 6, el maestro Allan Kardec dice esta oración: su fuerza reside en su filosofía, en el llamado que hace a la razón y al sentido común, ¿no? Entonces, nos está hablando siempre del espiritismo, ¿no? Y de ahí radica su fuerza, ¿no? En esa fe razonada, ¿no? Y Kardec siempre se mantuvo bajo esa línea, ¿no? Y allí está la fe, la fuerza del espiritismo, ¿no? Siempre esa razón y ese sentido común que todo espírita debe tener en cada una de las vivencias, ¿no? También nos dice otra oración: habla un lenguaje claro sin ambigüedad. En él
nada hay místico ni alegórico, susceptible de falsas interpretaciones. Quiere ser comprendido de todos, porque ha llegado la época de hacer comprender a los hombres la verdad. Lejos de oponerse a la difusión de la luz, la quiere para todos. No reclama una creencia ciega, sino que quiere que se sepa porque se cree. Apoyándose en la razón, será siempre más fuerte que aquellos que se apoyan en la nada. Entonces, vemos como el maestro Kardec en esta oración siempre nos dice que las bases del espiritismo son estas, porque quiere ser comprendido, quiere que nosotros nos cuestionemos y nos hagamos las preguntas, ¿no? Y de allí radica su fuerza, ¿no? Quiere poner a pensar al hombre, ¿no? Y que no tenga una creencia ciega. Por eso es que dice, el espiritismo no reclama una creencia ciega, sino que quiere que se sepa porque se cree. Entonces, cuando el espíritu entiende todas estas cosas, porque esta pregunta, este decálogo moral, que es el libro de los espíritus, y es lo que Kardec nos está resumiendo allí, nos dice eso, que nosotros no tengamos esa fe ciega, ¿no? Sino que creemos porque entendemos, ¿no? Y apoyándose en la razón, como dice el propio Kardec, y siendo más fuertes de aquellos que se apoyan en la nada. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos con personas y llega un momento que te hablan de dogmas de fe y dicen, no, eso no se puede tratar porque ese es un dogma de fe. Y ese dogma de fe engloba muchas cosas, pero ¿dónde está la razón? ¿Dónde está el sentido crítico de todo esto, ¿no? Por eso es que el maestro Allan Kardec llamaba, y los espíritus llamaban a ese instruidos, ¿no? A ese amados e instruidos, porque es tan necesario y hay tanto conocimiento que está esperando por nosotros, pero tenemos que empezar a abrir los ojos, ¿no? Otra cosa que dice el maestro Allan Kardec, pudiendo pues ser cada cual medium, ¿quién puede impedir a una familia que en el interior de su hogar a un individuo que en el silencio de su gabinete, a un prisionero que en su calabozo tenga comunicaciones con los espíritus, con desconocimiento y aún en la cara misma de los esbirros? Entonces vemos cómo el maestro Alacárez nos dice que hay mediunidad en todos lados, ¿no? Entonces, ¿quién puede negar que en cada uno de nuestros hogares algún familiar nuestro sea medium? Sea que se dé cuenta o que no se dé cuenta, pero hay un medium y pueden hablar los espíritus, ¿no? Nos dice un prisionero, una persona que aparentemente su cuerpo esté aquí, encerrado, pero que sea medio y que su espíritu vuele con las alas con esa libertad que solamente da el espíritu y que tenga comunicaciones con ese mundo espiritual, ¿no? Entonces, esto lo vemos muchas veces hasta en las propias escrituras, ¿no? Quien haya leído Pablo, las cartas de Pablo, se da cuenta como Pablo muchas veces, estando preso, tenía la visita espiritual, llegaba el propio Jesús y llegaban otros espíritus y se comunicaban con él y le daban ánimo. Como en cada uno de nuestros hogares hay personas que tienen mediunidad. Entonces, ¿cómo negar estas cosas? Lo que pasa es que con este bloqueo comunicacional todo se cree que es satánico, que es malo y nos bloqueamos nosotros mismos. Pero nosotros somos espíritus y somos medium por naturaleza. Otra cosa que dice el maestro Allan Kardec en este punto 6, el espiritismo no es obra de un hombre, ninguno puede llamarse su creador, porque es tan antiguo como la creación, se encuentra por todas partes, en todas las religiones. Y es así, pero yo rescato de esto la humildad de Kardec, ¿no? Porque él, a pesar de haber codificado todo esto, de haberle dado toda estructura doctrinaria, dice que el espiritismo no es obra de un hombre, o sea, que no es obra de él lo codifica, pero reconoce, y como los propios espíritus lo dijeron, que este fue un trabajo de ellos, y los espíritus lo dicen en el libro, este es un trabajo nuestro, y es así. Entonces, él nos recalca nuevamente que esto no es trabajo de un hombre, y nos dice que no es algo nuevo tampoco, que se encuentra por todas partes y en todas las religiones. Y es así. Yo he ido con todo el respeto que se merece, porque el espírita puede entrar en cualquier templo, en cualquier sinagoga, en cualquier mezquita, siempre con el respeto que se merece las demás corrientes de pensamiento, pero también exige respeto a nuestras convicciones, ¿no? Y he tenido la oportunidad de ver cómo en estos muchos centros evangélicos, por poner un ejemplo, caen en trance estos medios, ¿no? Caen en trance y hay comunicaciones mediúnicas, solo que muchas veces por falta de conocimiento no se entiende lo que está pasando allí, ¿no? Y viene el pastor y pone la mano en la cabeza a uno y cae, y otros caen en trance y no se dan cuenta en lo que está pasando, pero es así. Y este conocimiento es tan antiguo como la propia creación. Si vemos los filósofos griegos,
¿Qué era el oráculo de Delfos? En el oráculo de Delfos lo que habían eran medios. Estaban todas estas medios donde la sociedad griega iba y consultaba a los medios, a las pitonisas, y hablaban y tenían contacto con ese mundo espiritual. Y lo mismo lo vemos en el Antiguo Testamento, en los egipcios, en los sumerios, en todas estas culturas, porque es lo originario, ¿no? Si vemos los pueblos chamanes, todos estos chamanes que funcionaban como filósofos, como médicos, como curanderos, ellos tenían este contacto con este mundo espiritual. Por eso es que dice que es tan viejo como el hombre, solo que el espiritismo ya de manera doctrinaria, de manera formal, Kardec le da la estructura que es la que el propio mundo espiritual designó, ¿no? Nos dice que reúne en un cuerpo lo que estaba esparcido, explica en términos propios lo que solo estaba en alegóricos, elimina lo que la superstición y la ignorancia generaron para no dejar más que lo real y positivo. He aquí su papel. Este es el sentido del espiritismo, porque estamos hablando que los hechos mediúnicos son tan antiguos como el propio hombre, pero el espiritismo lo reúne en este cuerpo doctrinario, ¿no? Y le empieza a ver las bases y elimina la superstición y la ignorancia. Y nos dicen que son leyes naturales, que somos medium, que somos espíritus, que ya tuvimos otras vidas, que parte de las cosas que nos pasan, que nos suceden, vienen como consecuencia de las cosas que hemos hecho buenas y malas de las existencias anteriores. Y que si queremos ver cómo será nuestra próxima vida, tenemos que empezar a analizar las cosas estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Por eso es que tiene ese papel tan importante de explicar, sobre todo en estos tiempos donde hay tanta mediunidad desordenada, donde hay tanta depresión, donde hay tanta obsesión. El espiritismo tiene las respuestas y tiene la autoridad moral, porque lo conoce y lo estudia, de explicar cada uno de estos fenómenos, ¿no? En el punto número 7, para ir culminando, el maestro Allan Kardec, dentro de todo lo que dice allí, rescatamos lo siguiente, ¿no? El espiritismo se presenta bajo tres diferentes aspectos. Primero, los que creen en las manifestaciones y se limitan a comprobarlas. Para estos, el espiritismo es una ciencia experimental. Segundo, los que comprenden sus consecuencias morales. Y tercero, los que practican o se esfuerzan por practicar esa moral. Parte de lo que vimos anteriormente, ¿no? El maestro Allan Kardec pone estos tres puntos en los espíritas, ¿no? Nos dicen que hay espíritas que solo se limitan a comprobar los hechos, ¿no? Para ellos el espiritismo no es más que una ciencia experimental. Es decir, ven los hechos mediúmnicos, les atraen todas estas cosas, interpretar los sueños, toda esta parte experimental, pero no pase de allí. Están los que comprenden sus consecuencias morales, es decir, que estudian el espiritismo, entendemos sus consecuencias morales, pero no los practicamos, ¿no? Que aquí lamentablemente está la gran mayoría de la humanidad y de los espíritas, ¿no? Que entendemos que hay mediunidad, que hay reencarnación, que hay pluralidad de mundos habitados, entendemos las consecuencias morales, todo lo que nos decían de Jesús como guía y modelo de la humanidad, pero se queda hasta allí, ¿no? Todo ese mensaje de Jesús, todo ese mensaje moral queda hasta allí. Y en tercero está los que lo practican o se esfuerzan por practicar esa moral. Allí están las tres fases del espiritismo y nosotros tenemos que apuntar a esta tercera fase, ¿no? A luego de comprender todas estas manifestaciones, luego de comprender con la mente las consecuencias morales, con el intelecto que tenemos, pase del intelecto al corazón y podamos practicar esa moral realmente de una manera viva, ¿no? También nos dice en cuanto a los adversarios, pueden también clasificarse en tres categorías. Entonces, el maestro Allan Kardec presenta a los espíritas bajo tres categorías y a los adversarios del espiritismo bajo tres categorías, ¿no? Nos dicen, los primeros, los que niegan sistemáticamente todo lo que es nuevo o no procede de ellos y que hablan sin conocimiento de causa, ¿no? Entonces, eso lo vemos mucho por allí, no solo del espiritismo. Hay personas que hablan de cualquier tema y lo niegan todo y nada les parece, ¿no? Pero en el caso del espiritismo es esto, ¿no? Niegan todo lo que no conocen, ¿no? Y el ser humano de por sí es así, el ser humano le tiene miedo a lo que desconoce y cuando usted le habla de espíritu, muchos de ellos lo van a negar casi que sin conocerlo, simplemente por miedo, ¿no? Porque venimos arrastrando situaciones religiosas de esta existencia
y de otras existencias, ¿no? Segundo, los que sabiendo muy bien a qué atenerse sobre la realidad de los hechos, los combaten. Sin embargo, por motivos de intereses personales, para ellos el espiritismo existe, pero le tienen miedo a sus consecuencias y lo atacan como un enemigo, ¿no? Entonces, vemos como este segundo punto también abunda mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que lo combaten por querer negar una realidad o su propia realidad, ¿no? Por intereses personales, ¿no? Se dice que en uno de estos concilios que se hizo en la Iglesia Católica, una de las esposas del emperador romano quitó el concepto de reencarnación porque ella venía de hacer cosas malas, ¿no? Entonces, fue un motivo personal porque yo no acepto que yo, que en esta encarnación soy tan poderoso, que tengo palacios, tengo dinero, pues yo pueda volver a reencarnar pobre como un esclavo en otro país. Entonces, ese concepto a muchas personas no les gusta, ¿no? Y es lo que nos dice el maestro Allan Kardec aquí, ¿no? Que muchos por intereses personales, para ellos el espiritismo no existe o porque tienen miedo a sus consecuencias y lo atacan como un enemigo, ¿no? Entonces, esto viene desde la época de Jesús, ¿no? Cuando vimos que llegaban al gran templo de Salomón, ¿quiénes eran los que vendían los corderitos que degollaban allí para ofrecernos en sacrificio? Muchas veces eran los mismos integrantes del Sanedrín, ¿no? Entonces, eso es un negocio. Cuando Jesús les dice que no hace falta templos para orar, que si quieres hacer una oración, primero ve y reconcíliate con tu hermano y después haces la oración donde estés. Por lo menos que está claro que este es un concepto que movía intereses personales de las personas que tenían esos negocios, ¿no? Y lo mismo sucede con el espiritismo, porque ya Carlos lo decía, el espiritismo es el principal antagonista del materialismo. Tengamos eso presente porque muchas de las personas que atacan al espiritismo vienen por esta vía, ¿no? Y el tercer punto, el maestro Lancard dice, los que encuentran en la moral espírita una censura muy severa de sus actos o tendencias. El espiritismo tomado en serio les molestaría. No lo rechazan ni lo aprueban. Prefieren cerrar los ojos. Los primeros son solicitados por el orgullo y la presunción, los segundos por la ambición y los terceros por el egoísmo, ¿no? Entonces vemos cómo Kardec remata con esta frase, ¿no? Los primeros por el orgullo, ¿no? De negarlo todo, no, no, eso no existe. Los segundos por ambición, porque hay intereses personales, pero los terceros muchas veces por el egoísmo, porque no les gusta esa moral espírita. Por eso es que muchas personas, cuando uno le habla de Jesús, tienen esa adversión. Y no es por Jesús, es por lo que Jesús representa, por esa autoridad moral que representa Jesús. Y de ahí entendemos todo este poco de espíritu que están en los planos espirituales rebeldes todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque no se quieren adherir a este tratado moral que es el espiritismo y les molesta, ¿no? ¿Por qué? Es como cuando a una persona le gusta el alcohol y usted le dice o le sugiere que no tome más, ¿no? Usted va a pasar a ser muchas veces hasta enemigo de él, ¿no? O si a esa persona le gusta el juego y usted no, usted va a ser una persona aburrida por él. Y si usted está ahí, él no va a querer estar al lado de usted, pero usted tampoco al lado de esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no se aprueban esos actos, ¿no? Entonces nos dice que muchas de estas personas que niegan el espiritismo es porque prefieren cerrar los ojos, les molesta esa moral y les da también en su orgullo porque no están dispuestos a practicarla. No queremos cambiar y como no queremos cambiar, estas cosas, preferimos negarlas y rechazarlas a priori, ¿no? En la parte de esta conclusión 7 también nos dice el maestro Allan Kardec, ¿no? Sería esperar demasiado de la naturaleza humana creyendo que se pudiese transformar súbitamente por las ideas espíritas. Ciertamente, su acción no es la misma, ni del mismo grado entre todos los que las profesan. Pero cualquiera que sea el resultado, incluso de él, es siempre un progreso. Entonces el maestro ya estaba claro y él decía que sería esperar demasiado que quien creyese en el espiritismo se pudiese transformar súbitamente, ¿no? O que las personas se transformaran súbitamente por las ideas del espiritismo, ¿no? Pero nos dice que así sea que la persona trate de aplicarse un poquito de estos conocimientos,
ese poquito va a ser mucho, ¿no? Y siempre va a ser un progreso, ¿no? Entonces, tratemos de aplicarnos estos conocimientos porque sin caer en el fanatismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa mucho en los dirigentes espíritas. Cuando las personas van a los centros espíritas, quieren que las personas se conviertan de dejar de ser lo que fueron durante tantos siglos seguidos en ser personas santas de un día para otro. Y no es así, la evolución no da salto, el espíritu va a ir encontrándose él mismo y tenemos que tener la paciencia y la cordura con los demás y con nosotros mismos para ese cambio y tener la paciencia, pero ser exigente incluso con nosotros mismos, pero benevolente con los demás, ¿no? Si yo quiero progresar, el primero que tengo que progresar soy yo, pues, y después tener toda la paciencia y darle toda la oportunidad que el otro cambie, también a su ritmo, pero siempre dándole yo un buen ejemplo, ¿no? Esto es lo que Kardec tenía presente allí y que sigue tan vigente, ¿no? También nos dice que el espiritismo hace ver las cosas desde tan alto que perdiendo la vida terrena las tres cuartas partes de su importancia, no aflige tanto con las tribulaciones que la acompañan. De ahí resulta más valor en las aflicciones, más moderación en los deseos. De ahí resulta también que se deseche la idea de abreviar sus días, porque la ciencia espírita enseña que por el suicidio se pierde siempre lo que se quería ganar, la certeza de un futuro que depende de nosotros mismos, a ser feliz, la posibilidad de establecer contacto con seres que no son queridos, ofrece al espíritu un consuelo supremo. Su horizonte se extiende hasta el infinito por medio del incesante espectáculo de la vida de ultratumba, cuyas misteriosas profundidades puede sondear. Entonces vemos cómo nos habla de todos estos consuelos, ¿no? Y el maestro, fíjense lo que dice, cuando la persona entiende el espiritismo, ve las cosas desde tan alto, o sea, la vida empieza a cobrar otro sentido y va perdiendo la vida terrena las tres cuartas partes de su importancia. Analicemos esto porque esto lo han vivido todas estas personas que han sido llamadas santos, ¿no? O vamos a suponer, si Chico Xavier hubiese sido de alguna religión, hubiese sido llamado santo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque pierde valor tantas cosas materiales, ¿no? Y le empieza a dar importancia a lo que realmente tiene peso. Y nos está diciendo esto, cuando el espíritu está consumado, la vida en la tierra empieza a perder importancia. Ahora, empieza a darle importancia a otras cosas, ¿no? Ya no le importa que si tal o cual artista se presentó en tal punto, o si cual político hizo esto. Vive y forma parte del mundo, como lo decía Jesús a los apóstoles. Yo oro por ustedes, porque ustedes ya no son del mundo. Esto le sucede a las personas que realmente tienen convicción en el espiritismo, y Kardec lo explica. De ahí resulta el más valor en las aflicciones. No es que nos van a dejar de pasar cosas. Vamos a tener aflicciones, pero las vamos a llevar con más moderación, como dice aquí. Los deseos van a ser más moderados. Entonces, nos dice que la ciencia espírita enseña que el suicidio, que en el suicidio se pierde lo que se quería ganar. Qué importante es esto, porque las personas cuando se suicidan por este desconocimiento, creen que van a abreviar sus penas o que ya van a dejar de existir. Y es el contrario, y Kardec lo dice, se pierde lo que se quería ganar. Entonces, tú querías supuestamente una paz de los sepulcros, que no existe. Sufrimientos se multiplicaron y es lo que la ciencia espírita enseña, ¿no? Y nos da esa certeza en el futuro. Entonces, parte de la oración nos dice, eh, pero es necesario decirlo, el principio egoísta y todo lo que de él deriva es lo más tenaz que, que en el hombre existe y por lo tanto lo más difícil de desarraigar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una cantidad de instintos, de situaciones que venimos acarreando y que este principio egoísta es difícil que nosotros nos deshagamos de él. Voluntariamente se hacen sacrificios siempre que nada cueste o de nada priven. El dinero tiene aún para el mayor número un atractivo irresistible y muy pocos comprenden la palabra superfluo cuando se trata de su persona. Por esto, la negación de la personalidad es la más grande señal del progreso. Vemos cómo ya Cardenio empieza a hablar de esa negación, ¿no? De esa negación que ya nos decían que viviésemos el guía y modelo de la humanidad que era Jesús. Entonces nos dice que nosotros todavía tenemos ese arraigado
esas situaciones que van con nosotros y nos hablan del dinero, ¿no? Que el dinero aún tiene ese peso en nosotros, que tiene ese atractivo tan irresistible, ¿no? Y que todavía no comprendemos en su profundidad lo que significa, ya los espíritus dijeron, lo que significa lo superfluo y lo necesario, ¿no? Entonces nos habla de la abnegación, de esa abnegación y de esa personalidad que tiene que estar por encima de todo, ¿no? Entonces, esto es algo que el maestro Allan Kardec lo recalca y que nosotros siempre tenemos que tener presente porque no debemos olvidar las llagas de la humanidad, el orgullo y el egoísmo. Detrás de todas nuestras imperfecciones se esconden el orgullo y el egoísmo. Para combatirlas, la ley de justicia, amor y caridad, que ya el maestro Kardec lo había dicho. Y en el octavo punto, el penúltimo, dice, dicen ciertas personas, nos enseñan los espíritus una nueva moral, algo superior a lo que dijo Cristo. Si esa moral no es otra que la del Evangelio, ¿para qué sirve el espiritismo? No, no, el espiritismo no contiene una moral diferente de la de Jesús. Entonces, muchas personas cuando empiezan a estudiar dicen, bueno, pero es que el espiritismo no está enseñando otra cosa, una moral nueva. Y los espíritus lo dicen, el espiritismo no contiene una moral diferente a la de Jesús. De allí vienen ciertos choques, ¿no? Ciertas situaciones, pero son los propios espíritus que los están diciendo. Jesús es el guía y modelo de la humanidad porque no ha pasado por este mundo otro espíritu de mayor jerarquía. Y ellos lo dicen. Si nosotros conociésemos otro espíritu de mayor jerarquía que la de Jesús, no hubiésemos tenido un problema en señalarlo como guía y modelo. Pero para la etapa evolutiva en que está el planeta, Jesús es el guía y modelo de la humanidad. Y los espíritus no enseñan una moral nueva, explican esa moral del Cristo. Entonces tengamos eso presente, que para eso está el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, otra oración. Preguntaremos también a los que niegan la utilidad de la moral espírita, ¿por qué se practica tan poco la de Cristo? ¿Y por qué los mismos que con justo título proclaman su sublimidad son los primeros en violar la principal de sus leyes, la caridad universal? Los espíritus no solo vienen a confirmarla, sino que también nos demuestran su utilidad práctica. Hacen inteligibles y patentes verdades que únicamente bajo forma alegórica habían sido enseñadas y junto a la moral definen los problemas más abstractos de la psicología. Vemos cómo Kardec ya nos recalca aquí, ¿no? Y nos dice, si la moral del Cristo es la principal moral del ser humano, ¿por qué muchos de las que la proclaman son los primeros en violarla? Incluso nos habla de la caridad, ¿no? Entonces es algo para reflexionar porque sigue tan vigente como en aquel momento y como ha estado vigente durante todas estas épocas, ¿no? Este, y algo que nos dicen que estas verdades que antes se tenían de manera alegórica, todas estas parábolas de Jesús, todos estos conocimientos han sido enseñadas de una manera tan directa, ¿no? Y todos estos problemas que nosotros vemos hoy día que son abstractos en la psicología, y Kardec lo menciona aquí, tienen su razón de ser en lo espiritual y lo explica, ¿no? Y volvemos otra vez al punto de las obsesiones, de las subyugaciones, de las depresiones. Todo esto viene por no aplicarnos muchas veces estas leyes morales, ¿no? Entonces sigue el maestro hablando. Jesús vino a mostrar a los hombres el camino del verdadero bien, porque Dios, que lo había enviado para recordar su ley olvidada, no enviaría hoy a los espíritus para recordársela de nuevo y con más precisión, cuando la olvidan para sacrificarlo todo al orgullo y a la codicia. Como aseguran los espíritus, las verdades mal comprendidas o falsamente interpretadas deben ser reveladas obstinadamente al género humano para apresurar su progreso. No hay algo de providencial en esas manifestaciones que se producen simultáneamente en todos los puntos del globo. No es solo un hombre, no es un profeta que viene a advertirnos, sino que que todas partes brota la luz. Es un todo, un mundo nuevo que se desarrolla ante nuestros ojos, ¿no? Entonces, vemos Kardec como otra vez rescata el pensamiento de Jesús, ¿no? Y dice que Jesús vino a mostrar ese camino verdadero a los hombres, ¿no? Pero que nosotros, como humanos, como humanidad,
olvidamos esos mensajes, ¿no? Y entonces vienen los espíritus a recordar lo que ya había dicho Kardec. Y y el maestro Allan Kardec lo recalca. Van a venir cuantas veces sean necesarias. ¿Por qué? Porque nosotros lo olvidamos con el orgullo y la codicia, ¿no? Entonces dice que estas verdades mal comprendidas o falsamente interpretadas deben ser reveladas al género humano. ¿Por qué? Porque es la verdad genuina y estos conocimientos tienen que venir para apresurar el progreso de la humanidad y así está pasando, ¿no? Y vamos a ser recordados constantemente de todas estas enseñanzas. Así muchos espíritus encarnados quieran dejar atrás el mensaje de Jesús, diciendo que es un mensaje que está desactualizado, que es un mensaje religioso. Todo el que habla de este modo se esconde, como decía Kardec, en la falsa conocimiento y porque no quiere enfrentar su propia conciencia. Y Kardec lo decía, recordemos las tres partes de los espíritus, ¿no? Muchos les gusta la doctrina, la parte filosófica, les gusta estudiarla, pero no les gusta aplicar la parte moral porque les cuesta mucho. Y como les cuesta aplicar esa parte moral, niegan el mensaje moral del Cristo. Y esto es para reflexionar porque el propio Kardec lo está diciendo, ¿no? Y en el punto número 9, que es el último punto, el maestro Allan Kardec dice, puede pues haber aún escuelas que procuren ilustrarse sobre las partes todavía controvertidas de la ciencia, pero no debe haber sectas rivales una de las otras. Aquí el maestro Kardec empieza a dar advertencias a nosotros como espíritas porque tenemos todas estas imperfecciones, ¿no? Y nos dicen que muchos de los espíritas, como ya él lo mencionó anteriormente, se van a ir por la parte ilustrada, por la parte de la ciencia, ¿no? Pero que no debe haber sectas rivales unas de las otras. ¿Por qué? Porque todos somos necesarios, ¿no? Y recordemos siempre, la evolución no da salto. Nos dice el maestro Allan Kardec, no hay un espírita sincero y compenetrado de las grandes máximas morales enseñadas por los espíritus que pueda querer el mal ni desearlo a su prójimo. Quiere decir, no hay un espírita convencido que pretenda y que haya entendido todas estas morales, la de Jesús y la que los espíritus se encargaron de desglosar, que pueda querer el mal al otro, ni a su prójimo, ni entre propios espíritas. Entonces el maestro Carrel lo dice, y vamos a poner el antónimo. Quien no haya entendido esto es porque moralmente todavía no ha aprendido, ¿no? Porque es difícil que una persona que haya leído este libro y todo lo libros de la codificación y que haya entendido el mensaje de los espíritus pueda desearle un mal a otro espírita o a su prójimo, ¿no? Entonces, Kardec hace esa advertencia entre los propios espíritas. Continúa. Todos tienen un lazo común que les debe unir en un mismo pensamiento. Todos tienen un mismo objetivo. Poco importa, pues, el camino, con tal que ese camino conduzca a él. Ninguno debe imponerse por el constreñimiento material o moral. Y solo estaría en error la que anatematice contra la otra, porque evidentemente actuaría bajo la influencia de los malos espíritus. La razón debe ser el supremo argumento y la moderación asegurará mejor el triunfo de la verdad que la crítica envenenada por la envidia y por los celos. Los buenos espíritus no predican más que la unión y el amor al prójimo, y jamás un pensamiento malévolo o contrario a la caridad puede venir de una fuente pura. Entonces aquí el maestro Kardec en esta última conclusión le habla directamente a los espíritus, porque esto que nosotros estamos viviendo actualmente, ya él lo vivía en aquel momento, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaba toda esta pugna entre espíritas, ¿no? Entonces, diciendo que la doctrina es filosófica solamente, otros decían que la doctrina es netamente moral, y entonces estaba esta desunión, ¿no? Y él vuelve a recalcar, pues, los espíritus no predican más que la unión y el amor al prójimo y jamás un pensamiento malévolo o contrario a la caridad puede venir de una fuente pura, ¿no? Entonces vemos cómo el maestro sigue con ese pensamiento crítico y lógico, ¿no? El que te venga a hablar de desunión, a hablar de cosas malas, es porque tiene un pensamiento malévolo, porque contraria a la caridad. Y recordemos que Kardec siempre pasó todo por la tapiz de esa razón, ¿no? De las primeras preguntas que los espíritus le dijeron, ¿no? Desde que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, ¿no?
el maestro Allan Kardec todo lo contrastaba contra esto, ¿no? Y aquí le está hablando, nos está hablando a nosotros como espíritu, ¿no? Y él termina el libro en esta conclusión 9 con una comunicación del espíritu de San Agustín, ¿no? Entonces él dice, para concluir, oigamos sobre este particular los consejos del espíritu de San Agustín. Dice, por mucho tiempo se han destrozado y anatematizado los hombres en nombre de un Dios de paz y misericordia, ofendiéndolo con tal sacrilegio. El espiritismo es el lazo que los unirá un día, que mostrará dónde está la verdad y dónde está el error. Pero aún habrá durante mucho tiempo escribas y fariseos que lo negarán, como negaron a Cristo. ¿Queréis saber bajo la influencia de cuáles espíritus están las diversas sectas que se dividen en el mundo? Juzgarlo por sus obras y por sus principios. Jamás los buenos espíritus han sido instigadores del mal. Jamás aconsejaron o legitimaron el homicidio y la violencia. Jamás excitaron los odios de partido, ni la sed de riqueza y honores, ni la avidez de los bienes de la tierra. Solamente los que son buenos, humanos y benévolos para con todos son sus predilectos y también los preferidos de Jesús, porque siguen el camino que les enseñó para llegar a él. Entonces, qué bonita reflexión coloca el maestro Allan Kardec al final, ¿no? Y nos resume todo, ¿no? Porque este tapiz pasa por todo, ¿no? Y nos dice todo lo que hace un espíritu de bien, tanto encarnado como desencarnado, ¿no? Y nunca van a instigar ese mal, ¿no? Y solamente los buenos espíritus se comportan de manera benévola y nos vuelve a traer el mensaje de Jesús, ¿no? Y nos dice que son los bien amados y preferidos de Jesús, que siguen el camino que enseñó para llegar a Él. Este camino para llegar a Él es el camino que nos conduce la propia doctrina espírita, ¿no? Y no hablamos de Él de manera religiosa, como que si Jesús fuera Dios. Jesús es el guía y modelo de la humanidad y, por supuesto, un espíritu que está para nosotros más cercano a Dios, pero no es Dios, como ya todos nosotros lo sabemos, solo para tener este punto bien claro sin crear confusiones, ¿no? Pero vemos cómo este mensaje del espíritu de San Agustín se mantiene tan vigente y por tanto el maestro Allan Kardec lo colocó para finalizar esta obra magistral que es el libro de los espíritus. Entonces, bueno, queridos hermanos, con este con este, con este mensaje de San Agustín, con este resumen sucinto, porque son las conclusiones del libro de Espíritu y hay mucho, los invitamos pues a que ya habiendo completado el libro, volvamos otra vez a las primeras páginas y recapitulemos, repasemos todas estas enseñanzas y para que, como decía el maestro Allan Kardec, que en estas tres etapas que pasamos los espíritus, no nos quedemos en la parte experimental, no nos quedemos en la parte de solamente un conocimiento, sino que nos ayuden a llevarlo a la práctica, poniendo de nosotros cada día por ser mejores personas igual que ayer y teniendo siempre el consejo presente, por lo menos en mi caso, hablando de primera persona, que un día me obsequió nuestro amado Alipio González y que es algo que le agradezco todos los días porque en un momento gris de mi vida, él me dijo, como buen amigo, como buen espírita, Ixiro, si Jesús va a esperar que las personas que lo sigan sean puros, se quedaría trabajando solo. Y esto fue algo que yo analicé tanto y reflexioné, y es así porque la evolución no da salto. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos para que estas tres fases de la doctrina se conviertan en una sola y nos podamos convertir, como dice el espíritu de San Agustín aquí y como luego lo recalca en el Evangelio según el Espiritismo, convertirnos en el fin último de estas encarnaciones en estos mundos terrenales, que es convertirnos en hombres y mujeres de bien. Para todos los hermanos que nos siguieron durante todos estos estudios, les deseamos de todo corazón, que logren convertirse en la mejor versión, todos nosotros, de nosotros mismos, para retornar a ese mundo espiritual y decir con alegría que sí pudimos lograr ese avance que tanto había costado, que lo que no se logró en siglos,
se logró en una encarnación y de ahí en adelante siempre ese progreso hacia lo alto, hacia la espiritualidad superior. Para todos los hermanos que nos siguieron, gracias de todo corazón y los invitamos pues posteriormente a continuar con el estudio del libro de los medios, que es la continuación del libro de los espíritus. En nombre de todo el equipo de Mensaje Fraternal, le damos las gracias y le deseamos de todo corazón que, como es el espíritu de San Agustín, nos convirtamos en esos predilectos, en esos hijos amados de Dios, del Maestro Jesús, del Maestro Allan Kardec, y que podamos decirnos a nosotros mismos que sí pudimos, que sí lo logramos cuando lleguemos a ese mundo espiritual, que sí nos convertimos en hombres y mujeres de bien. Para todos, gracias por su atención, feliz noche y nos reencontraremos muy pronto con el estudio del libro de los medios. Gracias.